antimarcónico. ¿Qué es eso de antimarcónico? En la clase pasada habíamos visto este ejemplo. Este que está aquí lo voy a marcar. Cuando ustedes adicionan ácidos halogenados y aplican la regla de Marcónico, lo que van a obtener es un halogenuro, digamos, el halogenuro se va a pegar al carbono más sustituido, en este caso sería este. Bueno, pero ¿qué es eso de una adición de halogenuro de hidrógeno o HX antimarcónico? ¿Qué quiere decir? Bueno, básicamente quiere decir que ahora el halógeno ahora va a estar en el otro carbono. Quiere decir que va a estar en el carbono menos sustituido. Por eso se llama antimarcónico. A ver si así queda claro esta parte, de que podemos tener el halógeno en el carbono menos sustituido. Esta sería la posición antimarcónico. Sí, miren, aquí arriba nada más está solito el halogenuro de hidrógeno. Aquí abajo está el halogenuro de hidrógeno, pero pues tenemos que ponerle algo, que sería este, no sé si se alcanza a ver, este reactivo, ROOR. ¿Sí se alcanza a ver este reactivo? No dejen cambiarlo de color. Es el amarillo. Ahí está. En presencia de, no sé si se acuerdan qué grupo funcional es este. ¿Peróxidos? Es el... Ah, no. ¿Qué dijiste? ¿Peróxidos? Es que según yo era con peróxidos. Pues es un peróxido. Pues es Ah, es un peróxido. ¿Cuál es el peróxido más conocido? el agua oxigenada. Pues miren, aquí lo voy a anotar. El agua oxigenada es esta, ¿no? Digamos que es el peróxido más sencillo. Pero en general es el grupo peróxido. Entonces, esta reacción de ácidos halogenados en presencia de peróxidos va a dar la adición antimarcónico. Precisamente por eso es la diferencia. Ahora se le pone peróxidos y y obtenemos el producto antimarcónico. O sea, ¿qué quiere decir? Que el halógeno va a estar en el carbono menos sustituido. Esta sería la posición antimarcónico. O bien, si lo quieren ver desde el punto de vista del hidrógeno, el hidrógeno va a quedar en el carbono más sustituido, es el que tiene más R's. Esta es la posición antimarcónico. Este es producto. Este que está aquí arriba, este es producto marcónico. Este sería el antimarcónico. Aquí están las consideraciones. Miren. Pues obviamente el mecanismo o la reacción procede vía radicales libres. Esa es la diferencia de la de arriba, de esta reacción, que va vía marcónico. Entonces, por eso lo marqué aquí. Lo principal, el mecanismo ya cambia. Va vía otro intermediario. Hoy hablaremos qué es un radical libre. Yo me imagino que el semestre pasado por ahí a lo mejor lo analizaron. Bueno, ya que vamos a ver qué es un radical libre, pues tenemos que ver la geometría, pues otra vez la hibridación, geometría, hibridación y pues tipos y estabilidades. Bueno, ¿alguien se acuerda qué es un radical libre? ¿O cómo se define? Es un intermediario, obviamente, es un intermediario de reacción. Obviamente, acuérdense que los intermediarios de reacción nos explican los mecanismos.
o podemos entender los mecanismos vía estos intermediarios. Ya analizamos el carbocatión. En esta ocasión voy a hablar de radicales libres. Cuando entremos en la parte de aldehídos y cetonas voy a hablar del otro intermediario, que es el carbanión. Pero bueno, primero, ¿qué es un radical libre? Se denomina, aquí está. Bueno, la simbología sería esta. Ahí está. Entonces, por ejemplo, los radicales libres, su símbolo sería ese. Ese sería el símbolo de un radical libre. Entonces, no sé si el semestre pasado vieron este tipo de intermediarios, sobre todo en cuestión de geometría, pues hibridación. Bueno, vamos a ver esta parte. Pues un radical libre va a estar de esta forma. Voy a tratar de hacer con estereoquímica. Vamos a poner este. Así. Este enlace lo vamos a proyectar hacia atrás. Y este enlace lo vamos a dejar que esté en el plano. Vamos a hacer un poquito más grande. Bueno. Vamos a hacerlo así. Obviamente voy a analizar el carbono. El carbono pues, es el que va a tener el radical libre. Entonces, el radical libre, pues en cuestión de hibridación del carbono, tiene una hibridación sp2. Tiene una hibridación sp2. Entonces, si tiene una hibridación sp2, pues ¿qué geometría le corresponde? Es exactamente igual que los... si tiene hibridación sp2, entonces como lo pueden ver, así aquí lo dibujé, es trigonal planar. Obviamente tiene 6 electrones. Este no va a servir de entrada. No, aquí está. Entonces voy a pintar un orbital. Vamos a dejarlo así. Vamos a hacerlo más grande. Entonces obviamente aquí lo voy a posicionar. Entonces me voy a objeto. Aquí hay una función que dice enviar hacia atrás. Y ya se ven, miren, ahí está. Entonces el radical libre, pues básicamente es igual que el carbocatión. Bueno, cuestión de geometría, vamos a hacer un poquito más grande. Entonces, pero aquí la diferencia es que este orbital P, que aquí lo puse, a ver, vamos a darle un poco de...
Vamos a ver. Entonces, este orbital P, pues obviamente es plano, digo, es perpendicular al plano. A diferencia del carbocatión, pues va a tener el radical libre aquí, un, un electrón. Entonces, pues así lo podemos definir. Un radical libre, ¿qué sería? Es un intermediario de reacción, es un carbono en el cual tiene una deficiencia de un electrón. Como ustedes pueden ver, aquí tienen 2, 4, 6, 7. No cumple con la regla del octeto, le faltaría un electrón. O sea, un radical libre es eso, es un carbono deficiente de un electrón, pero sin carga. Esta sería la definición de radical libre. Entonces aquí podemos tener los grupos R, y aquí el otro, a ver si no tapa mi radical. Ahí está. El radical lo voy a poner un poquito. Entonces esa es la definición de radical libre. Más arriba. Ahí está. Bueno, entonces el mecanismo, les digo, va a vías radicales libres, la geometría. Me faltó la geometría. Entonces, si tenemos una hibridación sp2, la geometría le corresponde, que es geometría trigonal planar. Trigonal plana o planar. Ahí está. Entonces, esas serían, digamos, las especificaciones. Entonces, una hibridación sp2 le corresponde una geometría trigonal plana. Básicamente estaría así el radical libre. El esquema es muy similar a lo que es el carbocatión, nada más que en esta parte el carbocatión está, el orbital P está vacío, en el radical libre no, tengo un electrón. Ya cuando vemos el carbanión, pues entonces va a ser el mismo esquema, pero este orbital va a estar ocupado por 2 electrones. Pero bueno, entonces la geometría SP2, hibridación. Ahora miren, tipos y estabilidades. Básicamente, tipos de carbocationes. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? Si no, ya para cambiar de... Creo que no. No, pero A ver, sí. Ujú. Sí. No, no, no. O sea, aquí, a ver. No, a final de cuentas, ahorita lo voy a ver con los ejemplos. Ahorita lo que quiero que entiendan es, por ejemplo, esta reacción de aquí arriba, cuando ustedes la adicionan a un alqueno, al oro de hidrógeno, el halógeno va a quedar en el carbono más sustituido, ¿sí? Ese es el producto marcónico. Pero, por ejemplo, si alguien les pregunta, bueno, es que no quiero el halógeno en este carbono, lo quiero acá. Bueno, pues obviamente también está la versión anti-Markovnikov, nada más que, pues tienes que cambiar las condiciones de reacción, tienes que ponerle peróxidos, el mecanismo ya va a cambiar, va a haber radicales libres, pero a final de cuentas, el producto, ahí va a quedar, o sea, el halógeno. Y ahorita voy a hablar de, pues yo creo que ahorita la duda tienen es, va a haber transposiciones, ¿qué pasa con, bueno, lo vamos a ver en el mecanismo, pero aquí de entrada lo que quiero que entiendan, cuando se trata de un alqueno asimétrico, el, el halógeno ahora va a quedar en el carbono menos sustituido. Este es el menos sustituido, es la posición menos sustituida. Este es el carbono más sustituido, este de acá. Pero ese sería Markovnikov. Ahora lo que voy a hablar aquí es la forma de halogenar en el otro carbono. A ver, ¿sí queda claro? Bueno, miren, ahorita entonces, pues obviamente para que tengan esto en mente, de tipos de radicales libres. Miren, básicamente, si revisamos lo de carbocationes, pues básicamente tenemos de esta parte 4 radicales libres, el metílico, el primario, secundario y terciario. Y por el otro lado,
donde ya aplica la resonancia, acá ya no, acá se acuerdan que es el efecto inductivo. El efecto inductivo es una donación de densidad electrónica, porque a final de cuentas el carbono está deficiente de electrones, y ya les había comentado que esta deficiencia se puede suplir por los grupos R, que son estabilizadores, donación de densidad electrónica, igual también por los dos mecanismos, si lo quieren explicar por efecto inductivo o hiperconjugación. Entonces el secundario pues obviamente tiene 2 R's y el terciario 3. Y por otro lado tenemos el radical libre alílico, que sería la posición alílica, lo voy a poner aquí. Pero aquí ya este radical alílico y bencílico, ya se estabilizan por resonancia, ya no hay efecto inductivo ni hiperconjugación. Entonces, otro aspecto a considerar, bueno, miren aquí, de una vez, aquí tengo esta flecha, no sé si la alcanzan a ver, a ver, lo voy a copiar. Cuando uno está trabajando con radicales libres, miren, no sé si se alcanza a ver, ya lo estoy haciendo más grande. ¿Qué características tiene esta flecha? No sé si la alcanzan a ver. Esa es otra de las consideraciones que hay que tomar en cuenta. Miren, con respecto a esto. Cuando reacciona nada más agarra un electrón del par de electrones. Sí, obviamente cuando uno está trabajando con radicales libres, siempre va a ser la transferencia de un electrón, de uno. Cuando está uno trabajando con carbocationes o carbaniones, la transferencia de electrones son 2. Pero yo estoy hablando en cuestión de simbología. No sé qué, miren, esta flecha, no sé si la alcanzan a ver, la voy a hacer amarilla, y voy a poner otra. Ahí está. Miren, voy a poner otra. Así. En cuestión de uso de flechas, ¿qué diferencia notan en esta con respecto a esta amarilla? ¿Que una es de resonancia? No, resonancia es esta de aquí abajo. Es una flecha de doble punta. Esta amarilla, a ver, la voy a hacer más grande. Con respecto a la blanca que está acá arriba. ¿No ven nada diferente? Una flecha de media La cabeza. La punta, exactamente, ¿ya vieron la punta? En la flecha amarilla es de media punta. Miren, vean la flecha blanca esta que está aquí arriba. O esta que está aquí, miren, de resonancia. La punta es completa. Y aquí, en la amarilla, cuando se habla de radicales libres, tengo que cambiar esta parte también. El uso de las flechas. Esta flecha con esta punta, que es media punta, no sé si la alcanzan a ver con referente a esta. Cuando se trabaja con radicales libres, se trabaja con flechas de media punta. O también se le conoce como flechas de anzuelo. Miren, por ejemplo, aquí puse una. Entonces ya cuando voy a estar hablando de radicales libres, tengo que usar la simbología correcta. Y esta es otra parte que no deben de descuidar. Sobre todo para aquellos que van a exponer la práctica de la de polímeros. Bueno, ok. Voy a usar las flechas. Bueno, entonces les digo, hay los mismos tipos de carbocationes y sus estabilidades. Obviamente, pues, el bencílico, el radical libre bencílico, pues es más estable, por resonancia. Los efectos de resonancia son más fuertes que los efectos inductivos y de hiperconjugación. A ver, ¿alguna duda en esta parte? Bueno, yo supongo que esto ya lo saben. Esto se debió ver el semestre pasado. Yo nada más estoy dando un repaso, ¿no?
Bueno, miren, entonces el mecanismo, cuando van a pintar un mecanismo vía radicales libres, entonces el mecanismo va, en cierta forma, se le conoce como, miren, el mecanismo de reacción. Bueno, pues el mecanismo, pues obviamente también va a cambiar, porque ya se le conoce que va, un mecanismo por radicales libres va por etapas. Pues la primera etapa, miren, la primera etapa es la etapa de iniciación. ¿Qué es esa etapa de iniciación? Bueno, pues como ya les había comentado, tengo mi grupo peróxido, y entonces, vean, hay una ruptura. Miren, esta ruptura, cuando hay una ruptura de enlace, por ejemplo, si yo tengo una molécula que tiene un enlace, me quedan 10 minutos. Cuando yo tengo una molécula, digamos, de tipo AB, en cuestión de ruptura de enlace, cuando la ruptura de enlace es heterolítico, ¿qué quiere decir heterolítico? En este caso estoy simbolizando que B se va a quedar con el par de electrones. Entonces esto me va a generar, cuando la ruptura es hetero, aquí lo voy a poner. Cuando la ruptura de enlace es de tipo heterolítico, ahí está. Quiere decir que, por ejemplo, así como lo estoy señalando, el par de electrones del enlace AB se está yendo hacia B. En este caso sería el más electronegativo. Entonces, cuando la ruptura de enlace es de tipo heterolítico, ¿qué me va a generar? Más. Ok, pues obviamente me va a generar dos especies químicas. Pues obviamente, como la flecha está señalando que el par de electrones va a B, entonces A va a quedar positivo y B va a quedar negativo. Entonces, esto es lo que tiene el programa, que a veces te corrige de más. Ok, vamos a quitarlo así. Entonces, cuando una ruptura es heterolítica, ahí está. Cuando la ruptura de enlace, por ejemplo, del AB es heterolítica, entonces me va a generar dos iones, un ion positivo y un ion negativo. ¿Qué pasa con el mecanismo de radicales libres? Entonces, si ustedes ven aquí lo traté de simbolizar, este enlace se va a partir a la mitad, exactamente a la mitad, y me va a generar dos RO punto, dos grupos RO punto, o radical, también se conoce, en este caso, como estoy utilizando peróxidos, radical alcoxi, sería el nombre correcto. Pero entonces este tipo de ruptura se conoce como ruptura homolítica. Homolítico quiere decir que se rompió exactamente a la mitad y cada especie, en este caso pues es la misma, el radical alcoxi, se queda con un electrón. Esa es la diferencia en cuestión de una ruptura heterolítica, en la cual se habla, pues, cuando vimos lo de carbocationes, o bien, pues obviamente por otro lado genera un anión o un catión. Entonces, esa es la otra diferencia del ¿por qué se generan radicales libres? Bueno, pues básicamente es por la ruptura de enlace.
¿Cómo fue? Ah, pues de tipo homolítico. Y eso es lo que genera radicales libres. Bueno, después sigue la propagación. Ya que formé mi radical alcoxi, Una curiosidad. ¿qué pasó? Bueno, cuando estábamos viendo las reacciones anteriores, Ujú. teníamos una reacción donde teníamos dos bromos. Ahí decíamos que ocurrió una ruptura heterolítica porque el movimiento de los electrones en dado momento iba a estar más hacia un lado y pues iba a ocurrir esa ruptura que iba a dar los dos iones. Y aquí Igual, ajá, sí, adelante. exactamente como que a nivel electrónico para que se dé una ruptura homolítica. No, aquí no hay ruptura. Bueno, cuando estaba yo hablando de halógenos, aquí, ¿no? Tengo un bromo, la molécula está así, Sí. pero ¿se acuerdan que yo les decía que cuando tiene la molécula diatómica de bromo, pues obviamente, la delta, pues obviamente no hay polarización, ¿están de acuerdo? Bueno, ¿cómo tiene? ¿Dulce? Sí. Bueno, entonces, ¿qué era lo que había? Nada más, como esta molécula o sea, los dos bromos tienen la misma electronegatividad. Esto ocurre, por ejemplo, cuando yo les decía, ¿por qué un bromo ahora ya aparece con una delta positiva? Esto quiere decir que nada más cuando se acercaba al alqueno, la densidad de carga entre el bromo, aquí es homogénea, pero al acercarse el alqueno, ya se formaban cargas parciales. Oh, ya, ya. Ese es cómo se mueve la densidad dentro de la molécula diatómica de bromo, por el acercamiento. Es un dipolo inducido. Hablaba yo de dipolo inducido. Nada más para explicar por qué un bromo ya aparece con una delta positiva. Oh, Y el ya. otro, pues obviamente va a aparecer con este de acá sería delta negativo. Ya después, obviamente, cuando el alqueno se une, cuando el alqueno se une al bromo con carga parcial positiva, entonces sí, ya aquí ocurre una ruptura de tipo heterolítica. Entonces este ya va a quedar como bromuro. Ese es esa es la particularidad de esa reacción. Oh, ya. Y por eso es que aquí en el peróxido, como no hay un dipolo inducido, es que ocurre esa ruptura homolítica. Sí, más o menos aquí es igual. Mira, aquí los peróxidos, el enlace oxígeno-oxígeno es muy débil. ¿Por qué es muy débil? Porque cada oxígeno, al ser altamente electronegativo, aquí, Ujú. pues va a querer retener su electrón. Los dos se andan jaloneando el electrón aquí. Aquí lo que pasó con la cercanía del doble enlace, aquí se está acercando un doble enlace, acá en los bromos, Sí. pero acá no. Esa es la particularidad y también lo van a ver, les digo, en esta práctica, cuando analicen el peróxido de benzoilo. Los peróxidos, los grupos peróxidos, o el grupo funcional, cuando se someten a calentamiento, lo que pasa es que se rompe el enlace, pero de una manera homolítica. Aquí es homolítico y te genera dos radicales, se parte a la mitad. Ujú. Esa es la propiedad química que tienen los peróxidos, que cuando se calientan se descomponen, generando radicales libres. Hay una ruptura homolítica. Ah, bueno. Esa es una propiedad química que tienen los peróxidos. Obviamente esa propiedad no la tienen los bromos, los halógenos, pero sí los peróxidos, que al calentarse se rompen homolíticamente y me generan dos radicales libres. Bueno, ya que se generó este radical, vienen lo que son las etapas de propagación. Aquí tengo mi radical libre peróxido, va a reaccionar ahora con el HX, o el halogenuro de hidrógeno, y me va a generar un alcohol más radical halógeno. Después el radical halógeno se va a adicionar al doble enlace, y miren, este doble enlace también va a haber una ruptura homolítica en el cual se va a unir el halógeno y me va a generar un radical libre en el carbono.
Y ya por último, el radical libre en el carbono se adiciona un protón del HX, de otra molécula de HX, y miren, ya me genera el producto, el halogenuro del kilo, y me generó este radical halógeno. Estas etapas de propagación se conocen como etapas de reacción en cadena. Miren, ya después se repite n veces la ecuación B y la ecuación C. Por eso se llama reacción, lo que se llama reacción en cadena. Bueno, miren, ya me va a cortar la transmisión. Es un minuto. Y miren, ahí lo dejo aquí. La última etapa sería la terminación. Bueno, ahorita a ver si lo pueden analizar antes de que me corte el programa o la aplicación. Y ahorita regresamos a ver